Muy buenos días, se escucha bien, ¿cierto? Muchísimas gracias por su asistencia, de verdad que es un placer tenerlos acá. Y bueno, después de Beatriz, tan querida siempre, Faén, tan querido siempre, hablar temas de familia, hablar temas de amor, es importante. Pero yo vengo con una historia un poco más sombría. Yo me excuso con todos porque, de alguna manera, quise enfocar esta conferencia dando contexto de por qué un señor, hoy día grandísimo santo de la Iglesia, Juan Pablo II, generó un pensamiento crítico importante de la familia, por la familia. Entonces quise enfocar esto un poco en el tiempo que me corresponde hacia observar qué le dio a él la posibilidad de tener ese pensamiento. Tengo allá en la lámina la cita que acaba de pronunciar nuestro querido Roberto Ruiz, siempre tan brillante en sus presentaciones, y me parece excelente. Y como dato curioso, yo le voy a sumar que es la cita preferida de nuestra gran ponente del día de hoy, Rebeca Barba. Y yo lo sé porque yo fui alumno de ella, aunque ella no me recuerda totalmente, pero yo fui alumno de ella por lo menos en 2 o 3 cursos, ¿ok? Así que espero que me hayas enseñado bien, Rebeca. Bienvenida, ¿ok? Comencemos. Voy a tratar de hacer un recorrido muy breve. Les pido disculpas por las reducciones que van a existir, porque aquí hay personas con un talante muy grande, con un conocimiento muy grande, que yo sé que seguramente, oye, pero faltó esto, pero ¿por qué no lo enfocó? Pero les pido disculpas en la introducción, porque evidentemente van a haber muchas reducciones, pero comenzamos. Antes de comenzar con el tema de Juan Pablo como tal, me gusta hablar un poco de la creación. ¿La creación por qué? Porque lo que realiza Juan Pablo II en su trabajo es un trabajo que parte de las Escrituras, y parte de las Escrituras desde la creación. Aquí todos somos medianamente creyentes, espero, pero sin embargo, aunque no lo seamos, es importante que entendamos que desde la cultura, porque es una cultura cristiana, católica, entendemos la creación como el momento de la génesis inicial del universo, que está registrado en un libro que está en nuestra Sagrada Escritura que se llama el Génesis. Esta creación genera una existencia humana desde el cuerpo sexuado, varón y mujer. Así fue creado el ser humano. Perdí sonido. Vuelvo, ok. Así fue creado el ser humano. Varón y mujer, así los creó. Génesis 1:27. Y hay un registro importante de lo que significa el llamado que tenemos como personas humanas. Ya lo mencionaba Fabián en su introducción, la persona humana. ¿Y qué significa un poco esto? Juan Pablo nos va a invitar un poco a hablar de ello, ¿no? Pero con este registro de la creación, ténganlo en mente porque es el inicio de lo que él desarrolla, Juan Pablo II, como su antropología adecuada, o lo que sería la verdad del hombre. Todo hubiese estado muy hermoso si no pasa la caída, que también todos conocemos. ¿Qué es la caída? Pues el pecado original. El pecado de origen donde, en un acto de desobediencia, los primeros hombres, Adán y Eva, no toman en serio el tema de no comer del árbol, del fruto de la ciencia. El árbol se llama el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Yo siempre desde mucho más joven pensaba que ser un hombre muy serio para un árbol. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí hay un contenido ético que veremos más adelante. Toman el fruto, cometen el error y lamentablemente eso genera una consecuencia que nos afecta a todos en el resto de la humanidad. Pero como Dios, quien nos creó, no lo dije, ¿no? Pero se asume, es un Dios de amor, nos busca siempre. ¿Y qué hace? Genera entre nosotros, la humanidad entera, lo que se conoce en los registros teológicos como la historia de la salvación. Ese señor que ven ahí es una imagen, obviamente no hay imagen fotográfica registrada porque hace mucho tiempo de ello, conocido como Abraham. Abraham hizo un pacto con Dios. Dios busca, después de esa, obviamente, algunos otros sucesos que estuvieron presentes en la historia. Está fallando el micrófono un poco. ¿Será que sí con aquel? ¿Estoy bien? ¿Se escucha? ¿Sí? La historia de la salvación es esa historia de rescate de la humanidad de Dios. Dios, que nos ama tanto, va y entonces en buscarnos nos procura. Y en procurarnos, para poder entender y hablar nuestro lenguaje, hace pactos. Creo que es mejor. Detalles técnicos. Ok, ahora sí. Perfecto, mejor. Nos hace entonces un encuentro, nos busca. Y en caso particular de Abraham,
Hay una condición, era un hombre bastante de entrada de edad, donde ya en ese contexto judío, pues no tener hijos era un tema a considerar, realmente complejo, porque no tenía herencia a quien dejar su legado. Entonces Dios se le presenta y le dice, voy a hacer de tu descendencia tan grande como las estrellas del cielo y tan profusa como la arena del mar. Un hombre de 95 años, entonces realmente es algo realmente asombroso, ¿no? Y resulta que pasa, ¿no? Ahí en la historia, algunos conocerán un poco más de la historia, Sara, su esposa, se ríe, dice que no, pero bueno, finalmente comienza ese acercamiento nuevamente de Dios, procurando desde un hogar santo, o que santifica, porque hay un cambio de nombres allí, pero es que no puedo extenderme mucho en el tema para evitar pasarnos del tiempo. Hay un cambio de nombre, hay una representación simbólica en el cambio de nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, y ahí a partir de ese momento ese matrimonio se une como la esperanza de la humanidad. Pero son ellos, no era Jesús María, ya vamos a ellos. Esta historia de la salvación comienza en esa familia que se hace tribu, que se hace nación. Pero hay un pacto, otro pacto. Moisés, en el monte Sinaí. Ahí hay una alianza esponsal. ¿Por qué una alianza esponsal? Una alianza esponsal porque Dios busca al hombre nuevamente y le dice, la manera de casarte conmigo y estar junto a mí es por medio de estas instrucciones que te doy. Nos está rescatando Dios, a pesar de nuestra caída, a pesar de la desobediencia, a pesar de no estar de acuerdo al mandato de ese árbol que mencionamos de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ese árbol divino que nos da un componente ético. Y eso genera lo que Juan Pablo II llama el hombre histórico. A partir de esa serie de reglas, y a partir desde la caída, evidentemente, y a partir de la serie de reglas comenzamos a hacer historia en la historia de la salvación, porque nuestra categoría humana nos hace hacer historia dentro de esa historia de la salvación, creamos o no, estamos inmersos en ella. Quise poner esta lámina donde reconocerán algunas figuras de muchas personas más cercanas a nosotros, que son lo que somos. El pensamiento nuestro, bueno, a partir evidentemente de nuestro Señor Jesucristo, Albert Einstein, Isaac Newton, Aristóteles, Cristóbal Colón, y bueno, y tristemente también Carlos Marx, entre otros, ¿ok? Ese hombre histórico va generando heridas en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos heridos. La caída, no lo mencioné y debía hacerlo, concepto fundamental, la conscupiscencia. Les dije que iba a hablar de cosas feas, y esa es una de ellas. Cómo estamos siempre tendiendo al mal, a pesar de ser buenos, porque es que en la creación, tampoco lo mencioné, porque este era el momento para hacerlo, somos buenos. Entonces, ¿cómo es eso? A veces explicarle eso a mis hijos es difícil. ¿Cómo es eso de que siendo yo bueno, hago cosas malas? Producto de la caída. Pero no vamos a dar en esta charla en un sentido teológico, vamos a ir avanzando. Esa historia del hombre pasa por estas figuras, todos las conocerán, pero me hace gusto que hagamos hincapié en esta persona que está acá, Sigmund Freud. Obviamente está Sartre y puse a Gandhi porque no todo es tan malo, ¿no? No todo es tan malo. O sea, también hay cosas muy buenas a partir de todas las relaciones humanas. Tampoco es que tengamos, les dije que iba a hablar cosas feas, pero tampoco íbamos a tener ese pesimismo en todo el momento mientras yo hablo. Este señor vino a hablarme de cosas feas. No, también está Gandhi y hay cambios, hay cosas. O sea, el ser humano siempre está tratando de rescatarse dentro de lo que hace, como puede, algunos desde la creencia cristiana, otros fuera de ella. Pero Sigmund Freud es un hombre bien interesante porque Sigmund Freud le dice a la persona, y eso es bueno para el fin de mi charla, tú eres tu impulso sexual. Tú eres lo que haces de acuerdo a tu sexualidad. ¿Se acuerdan que fuimos creados cuerpos sexuados? Bueno, fuimos creados cuerpos sexuados y ya muchísimo tiempo después, en el siglo XX, años 40, Sigmund Freud, ateo confeso, aunque era de origen judío, hay una historia bien interesante con Sigmund Freud, que su padre le impuso la fe, por favor no le impongamos la fe a los hijos, le impuso la fe a su hijo y bueno, el resultado fue que no tuvo fe. Entonces, Sigmund Freud dice que somos simplemente conexiones neuronales que, de acuerdo a nuestra excitación sexual, tenemos una condición humana y eso es lo que somos y lo hacemos. Es un error. Juan Pablo II obviamente lo ve y lo menciona como un maestro de la sospecha, junto al Marx, que ya lo vimos, y a Nietzsche, que no lo quise poner porque estoy cansado de verlo luego con su bigote y su cosa. ¿Okay? Pero este señor sí viene, porque estoy tratando de darle el contexto de, esta ya es la historia que Juan Pablo vivió. Segunda Guerra Mundial. Hitler, Stalin, aún no está Stalin allí, Hitler, Hirohito, Mussolini, generaron conflictos, todos lo sabemos, tenemos creo que suficiente edad aquí para saber que hubo una guerra mundial, un conflicto bélico que generó un daño tremendo
en las heridas del mundo. ¿Por qué? Porque no sabíamos amar, porque olvidamos amar, porque alguna vez lo supimos. Y en este contexto, Juan Pablo II generó su pensamiento. Debo mencionar que al terminar la guerra hay siempre símbolos, somos simbólicos. Somos simbólicos. Este es Genbaku Domo en Hiroshima. Ahí está, esa es la forma como está hoy día y se mantiene. Fue uno de los pocos edificios que después de la bomba en Hiroshima quedó en pie. Nos recuerda siempre hasta qué punto somos capaces de dañar cuando no sabemos sanar nuestras heridas y cuando no sabemos amar. Esa herida que traemos desde la concupiscencia, porque estamos heridos desde el pecado original por haber desobedecido a Dios, porque nuestro etos cambió, lo afectamos. Pero hay buenas noticias, tranquilos, ya termino con las malas. La amenaza soviética, aquí se apareció Stalin. Ese que ven ahí es el monumento en Kiev, Ucrania, del Holodomor. La gente suele hablar del Holocausto, pero no suele hablar del Holodomor. El Holodomor fue la matanza por hambruna sistemática de la gente de Ucrania cuando no supieron o no pudieron asimilarse al régimen comunista de Stalin. Pues simplemente generaron algunos factores que hicieron que los campesinos murieran de hambre. Hoy día la gente dice Holodomor, no, conozco el Holocausto nazi, bueno, eran paralelos, bueno, primero el Holocausto, luego el Holodomor, y esas historias, esas situaciones, Juan Pablo II las vivía en carne propia, cercana, Ucrania. En un video que tal vez coloquemos más adelante, él se menciona como el Papa eslavo, o sea, el Papa que conoce esa realidad y de la cual se nutre constantemente. Stalin evidentemente generó un ataque sistemático contra la familia y eso es fundamental para entender por qué Juan Pablo II posteriormente sale en defensa de la misma. Este es otro monumento del bosque de la montaña de Katyn en Polonia, sitio donde Juan Pablo II nace. En Polonia, en la montaña de Katyn, es una matanza de todos los intelectuales, académicos, personas conocedoras de ese tiempo en la Polonia de la guerra y la posguerra, y los asesinaron allí y los enterraron allí en ese bosque. Hay un monumento de ello. Todo este tema digamos que generado alrededor del ambiente polaco de Juan Pablo, pues terminó en situaciones como la de Solidarność, con Lech Walesa, Nowa Huta es un enclave comunista que desarrollan o tratan de desarrollar una ciudad, digamos que ideal comunista, y le sale el tiro por detrás porque resulta que Juan Pablo II se empeña en hacerles allí una iglesia y levanta una cruz. La historia es interesante porque colocaban la cruz en la noche y en la mañana se las retiraban los comunistas a plomo, ¿no? Y entonces volvían en la noche y volvían a poner la cruz, y bueno, finalmente hoy día está erigida la iglesia allí, y Nowa Huta tiene su cristiana basílica allí porque se venció con el amor y con la insistencia y perseverancia de un hombre como Juan Pablo II. No podría estar completo esto sin mencionar a Gustot, que es el festival del rock, de la libertad, del libertinaje, que también de alguna forma bebió Juan Pablo II al ver que la humanidad estaba apuntando en el siglo XX en esa dirección. Y generó pues un impacto en la sexualidad de la cultura de los años 60 y 70, donde ese impulso sexual que les mencionaba de Sigmund Freud, pues marcó el camino para entendernos como personas. Ya no éramos personas capaces de amar, sino que éramos personas utilizadas, utilizando a alguien más. Porque la manera como entendíamos nuestra corporeidad era una forma realmente materialista. Herencia de Marx, herencia de Freud, herencia de Nietzsche. Juan Pablo II, ya llegan las cosas buenas, ¿ok? Ya las malas se acabaron, traté de ir rápido en los últimos momentos para dar con el tiempo. Juan Pablo II electo Papa en 1978, con toda esa realidad que reductivamente, por favor pido disculpas una vez más, reductivamente les traté de expresar de lo que se vio en el mundo. Esa razón, ese hecho que Juan Pablo II fuese Papa en una circunstancia histórica como ella, fue algo realmente asombroso para el mundo y para los enemigos del amor, de la fe y de la hermandad. ¿Quiénes influyeron a Juan Pablo? Max Scheler, Edmund Husserl, fenomenología, antropología, porque Juan Pablo II fue un hombre que trabajó, estudió, era un hombre muy estudioso, evidentemente se hace santo por cómo concibe su vida, pero era un hombre que, como cualquiera de nosotros, obviamente, guardando las distancias, se empeñó en hacerlo distinto, ¿no? Y se fue formando, fue trabajando y logró
con inspiración divina también, obviamente, ¿no? Porque no lo coloqué ahí, pero también San Juan de la Cruz, que lo mencionó Faén, fue una influencia muy importante. Cuando él lee el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, pues evidentemente se siente muy encantado de cómo él percibe la sexualidad, el amor, la familia, etcétera, y proyecta eso en sus escritos futuros. Le preguntaron en una oportunidad a Juan Pablo qué frase rescataría él de las Escrituras si fuesen quemadas para siempre, si nunca más se consiguieran las Sagradas Escrituras y solo salvar una frase. Y él dijo esto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las toma en cuenta porque es parte de lo que es la verdad del hombre, que es una forma distinta de hablar de la antropología adecuada que él nos comenta. En su pensamiento, al ver el mundo que les acabo de presentar, reductivamente, él generó una revolución espiritual y de conciencia tremenda para poder alertar, sobre todo a los jóvenes. Esa foto que ven allí es la foto de la primera JMJ de Roma, año 1986, si mal no recuerdo, donde comenzó a alertar a quienes, no es porque las personas mayores no tengamos que decir, estábamos también diciendo, pero a las nuevas generaciones, oye, hay que cambiar el mundo, tenemos que aprender a amar, tenemos que dejar el miedo, no tengan miedo de seguir a Jesús, porque entendía y sabía que esa era la manera de recuperar esa caída, de las cuales hablé muy brevemente al principio. Influenciado evidentemente, y viene a completar el trabajo de Paulo VI, de la Humanae Vitae, donde lo tildaron de quizás una persona un poco fuera de órbita y fuera de época, cuando escribe esa carta encíclica recomendando cuáles son las conductas esperadas, las normas a aplicar en una familia cristiana y cómo debes vivir la sexualidad. Eso fue censurado en el año 1968 cuando salió, y Pablo VI se apoya mucho en el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y le dice: ayúdame, genera una antropología que vaya de forma o de fondo a esta carta encíclica. Y allí es que se desarrollan las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, que realmente el nombre que tenían era el significado esponsal del cuerpo humano. En una charla como esta es muy difícil profundizar en todos estos términos, pero se quedan como ideas para que entiendan que de alguna manera Juan Pablo II hizo un trabajo exegético, ya lo verán, y de amor, para tratar de explicarnos qué es el hombre y por qué somos un significado esponsal, lo que me lleva a volver al árbol, aquel famoso árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque allí se describe el ethos humano. Se llama de la ciencia del conocimiento del bien y del mal porque es en el fondo lo que el hombre está llamado a hacer y lo que se espera de él. Eso es ética. ¿Qué se espera del hombre? Que ame. ¿Qué se espera del hombre? Que por amor obedezca. ¿Qué se espera del hombre? Que se represente al lado de su mujer. Somos cuerpos sexuados, varón y mujer, así nos creó. ¿Qué estamos haciendo hoy? Todos nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo. Juan Pablo generó sus catequesis, como ya lo dijo en la introducción Roberto, entre el año 1979 y 1984, pero esas catequesis eran el resultado de un texto que ya estaba listo. Era un texto que ya estaba listo, o sea, no fue que comenzó a escribir en ese momento, sino que él ya tenía preparada esa antropología, pero él no sabía que lo iban a nombrar papa. Cuando lo nombran papa, pues nada, la publicación del libro se atrasa y casi que inmediatamente al año de ser papa comienza él todos los miércoles a hacer estas catequesis que la gente no tenía ni idea de qué estaba hablando. Porque aparte Juan Pablo II hace una exégesis y una hermenéutica profunda de las Escrituras, porque él va al Génesis, va al texto de Mateo, va a las cartas de Sao Paulo, donde hay una doctrina paulista ética bien importante para nosotros, y comienza él a estructurar su teología del cuerpo. Y la gente no entendía, ¿qué me está diciendo? ¿De qué está hablando? Pero bueno, resulta que en la medida que pasó el tiempo, luego se compilan, gracias a Dios se compilan, en un texto no hay registros, yo he buscado, no sé si Rebeca ha conseguido, no hay registros de video de Juan Pablo dando estas charlas. No creo que existan, yo los he buscado infinitamente porque sería un regalo precioso, pero no lo hay. Y este texto se compila en un gran libro, que bueno, ahora tiene muchas ediciones, y bendito Dios, el Instituto Teológico Juan Pablo II, en Roma, en España, en México, han hecho una labor, yo pienso que titánica, para llevar este mensaje al mundo que necesita ser escuchado. Volver a entender el significado esponsal del hombre. Y como les decía, él hace exégesis de libros, y uno de ellos que menciona es este que está acá, El Cantar de los Cantares, un libro que aparentemente, cuando tú lo lees, este es un dato curioso, está justo en el centro de la Biblia, justo en el centro. Y como dato curioso es eso, y un libro que habla de sexualidad, pero sexualidad desde el amor de Dios. Mucha gente no entendió mucho ese libro, teólogos, y simplemente lo dejaron como canon
quizás por muchas razones, pero es un libro que te hace y te despierta el verdadero significado del hombre en cuanto al significado de su cuerpo y de qué significa amar. Obviamente puedes hacer la analogía con el amor de Dios, como el profeta Oseas también lo hizo, como el mismo San Pablo lo hace, como evidentemente San Juan Pablo II también lo hace. Su amplio, y esto es lo que quiero que les quede registrado, su amplio o el amplio conocimiento de las Escrituras en San Juan Pablo II es lo que permite que desarrolle su teología del cuerpo. Y eso nos da en ese bosque de Catín, que hice hacer memoria de esto, una luz. Nos da una luz, una salida, un entender que hay una posibilidad y que la responsabilidad es nuestra. Porque hay una posibilidad de entender. Si nosotros tomamos de la mano esta doctrina de San Juan Pablo II y caminamos junto a él y tratamos de construir, podemos avanzar. Porque el fin último de todo esto es la familia y el misterio nupcial del amor matrimonial. El significado esponsal del cuerpo tiene que ver con ese misterio nupcial del amor hombre-mujer que se manifiesta en ser un amor unitivo, amor hombre-mujer, pero también en la procreación de la raza y la especie humana. Cito, Juan Pablo II, no existe el gran misterio que es la Iglesia y la humanidad en Cristo sin el gran misterio expresado en el ser una sola carne, en la realidad del matrimonio y la familia. Esto es fundamental. Y evidente cuando San Pablo habla de la analogía, el gran misterio que también denota San Juan Pablo II, de lo que representa el amor hombre-mujer como espejo de la imagen o imagen del amor de Dios por su pueblo. ¿Ok? Entonces el matrimonio pasa a ser algo importante. Y ese ataque sistemático, sin hacer alardes o propagandas políticas en nuestro país, ese ataque sistemático por la familia que los comunistas suelen hacer para destruir los estamentos posibles de construcción de sociedades basadas en el amor, por eso se llamaba San Juan Pablo II el Papa de la civilización del amor, o es lo que él proponía. Comienza aquí. Comienza en el altar, donde hombre y mujer van ante testigos de orden, como el sacerdote y como otras personas allí, a decir, sí, yo acepto a ella como esposa, yo sí acepto a él como esposo y fundamos una familia y fundamos con base en el amor la sociedad. Y eso es reflejo de la comunión trinitaria, porque la Santísima Trinidad es familia y la Santísima Trinidad refleja, de acuerdo a la proximidad con nosotros, ese amor por la familia. No olvidemos entonces que eso se trata de hablar de la familia. Y la única salida que tenemos es ser y hacer familia. Digo en cuanto a todo lo que les mencioné en los anteriores diapositivas, porque somos vulnerables, sí, porque aún tenemos la concupiscencia que nos fastidia. O sea, procuramos acercarnos a Dios por medio de los sacramentos, por medio del amor humano, por medio de nuestra capacidad de entender al otro, por medio de esa comunión que volvemos a tener con Dios en la medida en que estamos en gracia y accedemos al sacramento. Todo eso es cierto, pero seguimos heridos y somos vulnerables. Y por eso es que necesitamos sanar, y ya más adelante seguramente Rebeca nos va a decir alguna idea de cómo hacerlo. Redimidos en Cristo, el león de Judá y el cordero de Dios. Redimidos en Cristo, y es una parte importante de la catequesis de San Juan Pablo II, que es la redención del corazón. O sea, si no nos entendemos a nosotros como personas concupiscentes, no nos vamos a entender como capaces de superarlo y ser personas que procuremos el amor nuestro y el amor de Dios en nuestras familias, en nuestros seres cercanos. Esta cruz es fabulosa, nos demuestra un poco el origen de la Iglesia, la Madre María recibiendo a su Hijo en la cruz, y evidentemente con esa copa donde su sangre se verte, nos llama a entender que Jesús es la cabeza de la Iglesia, que Jesús se convierte en esa cabeza donde el río humano de personas que estamos en función de la familia y en función del amor de Cristo, vamos construyendo la Iglesia de Él, la Iglesia de Cristo. Quiero finalizar con esta imagen de la Basílica de San Clemente. Esta basílica es importantísima, yo la conocí hace unos años y fue fabuloso, no la entendía en ese momento, luego la fui como que averiguando un poco sobre ella y estudiándole. Es fabuloso cómo allí se manifiesta la Iglesia. Jesús, cabeza de iglesia, y aquí no se aprecia mucho quizás a la distancia, está la cruz sobre una vid, y esa vid genera los sarmientos por todo el mundo, ¿ok? Es una cosa fabulosa porque en esa basílica se expresa la verdadera iglesia como familia, como Dios la quiso, como debemos existir. Eso es todo para ustedes el día de hoy.
Muchas gracias.